Bueno, profesor, mi nombre es Oscar Israel Montero Franco, soy un alumno de la materia de geometría descriptiva y vamos a pasar a hablar sobre la perspectiva cónica, la perspectiva frontal y la aérea. Pero más nos vamos a concentrar en lo que sería la cónica oblicua, que sería lo que nos pidió. Pero para entrar en contexto de lo que sería esta perspectiva, tenemos que primero hablar sobre lo que sería la perspectiva cónica en general, por lo que vamos a pasar a ver una descripción de lo que sería el sistema cónico y sus elementos para poder entender cada una de estas perspectivas. Como tenemos aquí, vemos la introducción al sistema cónico. Entonces, como primer punto tenemos que este sistema nos permite ver la perspectiva de los elementos por ellos representados y hacernos comprender de este modo sus tres dimensiones de un solo golpe de vista. Es decir, esta perspectiva cónica es la que se asemeja más a la realidad que tenemos con la visión de los ojos. Las perspectivas dibujadas en este sistema son las que más se aproximan a la realidad virtual. Si bien estas aquí se definen ligeramente, pues emplean este sistema como superficie de proyección en un plano y en una superficie esférica. Se denominan perspectivas cónicas o también se llaman lineales. Como vemos aquí, tenemos lo que sería el sistema cónico y sus tipos de proyección. El sistema de representación esos sistemas emplean varios sistemas de proyecciones. Como sabemos ya, el sistema diédrico ortogonal emplea la cilíndrica ortogonal, como estamos viendo en la diapositiva, el sistema axonométrico ortogonal, la cilíndrica ortogonal, el sistema axonométrico oblicuo, la cilíndrica oblicua, el sistema acotado, la cilíndrica ortogonal, y lo que sería el sistema cónico emplea proyecciones cónicas en el centro de proyecciones y por lo tanto los rayos de proyección convergen en este punto. También se denomina proyección cónica por la similitud que tiene de cono cuando esta converge con los rayos proyectantes, que los rayos proyectantes no serían más que fotones, los cuales nos hacen ver esos rayos que vienen hacia nuestros ojos o hacia el observador, en este caso si estamos hablando ya del sistema cónico. Bien, los rayos proyectantes se proyectan sobre el plano de proyección, generalmente situado entre el centro de proyección o el punto de vista y el objeto representante. Como vemos aquí, esto sería el observador prácticamente, o el punto B. Aquí está este sería el plano de proyección y acá estaría el objeto a representar y el objeto ya representado. Bien, una vez habiendo explicado la introducción al sistema cónico, básicamente vamos a ver ahora los elementos que tiene el sistema cónico. Entonces, pasando con la siguiente diapositiva, vemos que aquí tenemos los elementos de este sistema, o sea, los elementos que conforman dicho sistema. Entonces tenemos primero lo que sería el plano en el cuadro, el que sería este, PC, plano del cuadro, denominado también plano del dibujo. Es la superficie vertical sobre la que va a estar efectuada o sobre donde va a estar representado prácticamente lo que sería los rayos proyectantes que van a incidir en él. Bien, otro elemento que tenemos sería el centro de proyección, que no sería ni más ni menos que la línea que crea entre donde está ubicado el observador con el punto medio del plano del cuadro. Bien, también tenemos el PG o plano geometral, el mismo que está ubicado acá, como dice PG. Este es perpendicular al plano del cuadro al que ya mencionamos anteriormente y este de aquí evita determinaciones a las que hacemos referencia. Sobre el plano proyectaremos ortogonalmente los elementos que hay en el espacio. Bien.
Sobre este plano se sitúan generalmente las bases de los sólidos a representar. Ahora pasaremos a lo que es la LT o la línea tierra. Esta de aquí es la traza de la intersección del geometral con el plano del cuadro. Es la intersección que hay entre el plano del cuadro y el PG. Al momento de intersectarse crean esta línea tierra que está aquí, es la que hablamos ahorita, que es la que crea la traza entre esos dos planos. Bien, el plano del horizonte, que sería el PH, que sería el que estamos viendo aquí, PH, lo podemos visualizar. Este prácticamente es el plano paralelo al geometral y por lo tanto perpendicular al plano del cuadro. Pasan por el punto de vista, es decir, este plano va a pasar por el punto de vista intersectando el plano del cuadro y va a ser paralelo al geometral, va a ser paralelo, por lo cual lo estamos viendo aquí que intersecta esto, dejando aquí la LH, que sería la línea del horizonte. La línea del horizonte creada por la intersección del plano del cuadro y el plano del horizonte. El punto principal, o el denominado P, sería el que vemos aquí, se obtiene proyectando ortogonalmente sobre el cuadro, sobre el plano del cuadro. Lógicamente, esta línea, la que podemos visualizar, esa línea está sobre la línea del horizonte y pertenece al plano del horizonte. Es decir, está sobre el plano del horizonte y pertenece a la línea del horizonte. Bien, la altura del punto de vista, o lo que sería el OH. Acá tenemos el OH, que básicamente es la distancia que hay entre la línea del horizonte y la línea de tierra. Son las distancias. Determina la altura del observador y donde está ubicado el observador, dependiendo en qué altura, la altura del punto de vista, o también denominada el centro de proyección. Va con relación al plano geometrial que está acá abajo, el cual hablamos anteriormente a este. También teníamos lo que sería el plano de desvanecimiento o el PD, el mismo que lo podemos ubicar aquí. Este plano paralelo es un plano paralelo al plano del cuadro, es decir, el plano del cuadro que lo vemos acá, que contiene al punto de vista, que es el que hablamos más arriba, que es el que señalamos aquí. Bien, ahora el plano principal, el PP. El plano principal es el que estaría ubicado aquí, el PP. Podemos visualizar. Es perpendicular a los planos del cuadro y desde el desvanecimiento. Es decir, aquí está el plano del cuadro y aquí está el plano de desvanecimiento, por eso es perpendicular. Bien, también lo es al geometral, puedes decir al que está acá abajo, también, obviamente. Y del horizonte. Este de aquí pasa o contiene el centro de proyecciones al punto principal, el centro de proyección al punto principal. Bien, teníamos como siguiente y último elemento de aquí serían los puntos de distancia D y D'. La distancia de B al cuadro, es decir, al plano del cuadro, hasta aquí la distancia, o distancia focal, abatida tomando como traza del plano principal con el cuadro, nos proporciona los puntos de distancia sobre la línea del horizonte. Es decir, la distancia que hay de aquí a acá hacia la línea del horizonte es más bien lo que está desde el punto de vista de que se proyecta hacia el plano del cuadro, que nos va a dar la distancia sobre la línea del horizonte.
Bien, básicamente esta sería la explicación de cada uno de los elementos del sistema cónico. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería ya los tipos de perspectiva cónica, en donde vamos a ver los ya mencionados en el principio de este video. Bueno, una vez habiendo identificado los elementos del sistema cónico, vamos a hablar los tipos de perspectivas cónicas. Básicamente, según donde adopte la posición el espectador respecto al modelo, se pueden distinguir tres tipos de perspectivas. Como primer punto tenemos lo que sería la perspectiva paralela o también llamada frontal, como lo tenemos aquí. Esta perspectiva se utiliza un único punto de fuga que coincide con el punto principal, como lo vemos aquí. Coincide con el punto principal, es decir, el que hablamos anteriormente en los elementos, es el punto que va desde los ojos hasta la línea hasta el plano del cuadro que va en todo el medio, o también la línea horizonte, como lo tenemos acá. Al dibujar un cubo en perspectiva frontal, solo vamos a ver una cara. Si dibujamos un cubo en perspectiva de aquí, solo vamos a visualizar una cara respectiva al punto de fuga. Los objetos situados con sus caras paralelas al plano del cuadro, esto de aquí existe un punto de fuga, como ya dijimos, es sobre la línea horizonte que coincide con el punto P principal, es decir, su punto de fuga va a coincidir con el punto principal. Bien, ahora vamos a ver la perspectiva oblicua, la misma, que ya no tiene un punto de fuga, sino que va a tener dos puntos de fugas. Es decir, se emplean dos puntos de fuga localizados sobre la línea de horizonte. Se pueden ver y acá se pueden apreciar ya las dos caras del cubo, las que ponemos como en el primero, que solamente se puede apreciar uno. Bien, en el plano del cuadro se sitúa oblicuo respecto a las direcciones fundamentales, las que se marcan las caras de las formas cúbicas, permaneciendo la tercera dirección vertical. En esta situación se originan puntos de fuga sobre el H, F1 y F2. Serían, podemos visualizar así, aquí, los que se van a crear en esta situación. Como último punto tenemos lo que sería la perspectiva aérea, que como ya vemos tiene tres puntos de fuga. Se ve claramente aquí, F1, F2 y F3, ya no solamente F1 y F2, lo mismo que F1 y F2 está situado sobre la línea horizonte. Y hasta aquí, cuando el horizonte es muy alto o muy bajo, las líneas se alteran por la perspectiva y vamos a necesitar un tercer punto de fuga, obviamente, en una línea de horizonte vertical accesoria, es decir, una línea que nos ayude a ubicar el tercer punto de fuga. El plano del cuadro es oblicuo respecto a las tres direcciones fundamentales. Se trata de una perspectiva con tres puntos de fugas, como ya dijimos, las dos líneas del horizonte, que son F1 y F2, y tiene un tercero F3, una línea vertical que nos ayuda. Como estamos viendo aquí, en esta de aquí ya se pueden observar tres caras del cubo, aquí solamente dos, y aquí uno. Básicamente serían unas diferencias generales de lo que sería cada tipo de perspección de cónica de las cónicas. Y ahora vamos a pasar a realizar un ejercicio de cónica oblicua para poder entender mejor lo que sería la cónica oblicua, y vamos a pasar a explicar un poco más de la cónica frontal, también de la oblicua, para poder realizar el ejercicio de una manera más adecuada. Básicamente lo que estaríamos visualizando ahora sería cómo queda el sistema cónico oblicuo para la representación o para desarrollar ya lo que sería en una hoja.
en una hoja 2D, obviamente. Como vemos aquí, tenemos por una parte la distancia del punto de vista hasta el punto de plano del cuadro. El plano del cuadro, que era el que hablábamos antes, que es uno de los elementos fundamentales que hay. Por otra parte, tenemos la altura de la línea de tierra desde el punto de vista del observador. Luego bulliciosos son. Ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio. Aplicación del método de los puntos métricos en la tasa de una perspectiva cónico-oblicuo. Es decir, aquí vamos a ver la perspectiva cónico-oblicua con el método de los puntos métricos, lo cual se va a explicar a pasar, lo cual se va a pasar a explicar mientras estemos realizando el ejercicio. Primero, tenemos aquí el enunciado: dibujar la perspectiva cónica de la pieza representada en la figura por sus proyecciones diédricas, considerando que el punto de vista se encuentra a más 85 milímetros de la altura. Nota: dibujar en formato 4. Bueno, situar la línea horizonte a 100 metros del borde inferior del papel y el punto principal P a 85 del borde derecho del papel. Bueno, como estás viendo aquí, tenemos lo que sería el observador, que está a 85 milímetros del plano del cuadro, a 85 milímetros. Esto tiene 100 milímetros desde aquí hacia acá, que sería la distancia que hay. El objeto, aquí nos dan las representaciones diédricas. Tenemos el lado derecho, la parte frontal y lo que sería la base. Bien, aquí como podemos ver, está ubicado de la representación oblicua, o sea, el objeto está oblicuo, es decir, que forma ángulos con el plano del cuadro. Como vemos aquí, esta forma 60 grados y de 30. Esto está hecho así para que al momento de venir con las cuadras se nos haga más fáciles. Y bien, ahora vamos a pasar a explicar el ejercicio. Bien, comenzando, lo primero que tendríamos que hacer es, como ya tenemos aquí ubicada la línea horizonte a 100 milímetros del borde de la hoja, en la que ya estamos viendo el video. Ahora, después de eso, lo que tenemos que hacer es, debajo de la línea horizonte, marcar la línea de tierra a 85 milímetros. Y eso sería lo primero que tenemos que hacer, lo que nos indica el ejercicio. Luego de esto, lo que vamos a comenzar a hacer es, una vez ya tenido la línea del horizonte y la línea de tierra separadas por 80 milímetros, lo que vamos a hacer es, del borde derecho de la hoja hacia la izquierda, marcar el punto principal a 85 centímetros, como nos dice el ejercicio. A continuación, lo que vamos a hacer es, del punto principal, coger 100 milímetros para arriba y ahí vamos a ver el punto batido. A continuación, con las mismas cuadras, marcamos 60 grados a un lado y 30 grados al otro, para encontrar el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. El 1 representa las anchuras y las otras las profundidades, obviamente ya batido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es encontrar los puntos métricos. Para encontrar esto, lo que necesitamos hacer es coger desde el punto de fuga 1 hasta el punto batido, hasta el foco batido, y de ahí hacia abajo con el compás. Pero como yo no tenía el compás, lo hice con las reglas. Y entonces nos quedan dos puntos métricos, el punto 1. Bien, ahora para lo que sería graficar la planta, lo que siempre primero se grafica, bajamos una línea perpendicular a la línea de tierra, justo donde está el punto principal, como lo estamos viendo. Bien, aquí en la imagen ya podemos ver la planta del objeto. Esta de aquí la hemos hecho poniendo una recta desde el
punto de la perpendicular que graficamos hasta la línea de tierra, llevando una recta hacia el punto de fuga 1 y luego otra hacia el punto de fuga 2, para así encontrarnos con la anchura y con la profundidad. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, fugando hacia el punto métrico 1, tendríamos que primero marcar en la parte de la línea tierra, desde la perpendicular que hicimos, tenemos que marcar 25 milímetros y luego 55. Después, al otro lado, marcamos 25 y luego 45. Estos puntos claves nos sirven para identificar la base del objeto. Entonces, después de esto, cada uno de esos puntos que nos dio, en 25, fugamos hacia el punto métrico 1, y en 55 fugamos hacia el punto métrico 1, y es mismo del otro lado, pero con el punto métrico 2, para obtener esos puntos claves de la base. Recalcar que para encontrar en sí la base del objeto, los puntos métricos solo sirven para identificar los puntos de donde debemos llevar hacia el punto de fuga 1 o hacia el punto de fuga 2, dependiendo si es anchura o profundidad. Ahora, una vez teniendo la perspectiva de la base, podremos levantar el objeto. Para esto necesitamos imaginarnos como dos cajas, ya que el objeto sólido son como dos cajas, solamente que tiene arriba como un techo. Entonces, para esto primero dibujamos una recta en una de las esquinas de la planta del suelo. Y como esta de aquí tiene 100 milímetros, la tenemos que medir, pero en el plano del cuadro. Eso es muy importante recalcar y saber que no se puede medir al menos que esté en la línea del plano del cuadro. De ahí no se puede medir. Entonces, por ello vamos a trazar otra recta más, pero en el plano del cuadro, para así llevar los 100 milímetros más alejados al observador. Fugando a F1 y a F2 y completando verticales, se completa la caja, la primera. Como antes, para completar la segunda caja tendremos que fugar al punto fuga 1 y al punto 2, y trazando verticales también, pero antes de eso debemos medir 25 milímetros en la esquina, y esta sí se mide directamente, puesto que esta esquina está justo topando el plano del cuadro. Bueno, para la última parte, que sería la rampa que tenemos arriba, tendríamos que medir 75 milímetros de la recta que hicimos al principio para graficar la primera caja. De ahí fugamos hasta el punto de fuga 1 y obtendríamos el primer punto para poder hacer la rampa. Después, en la planta, tenemos que ver los demás puntos que tenemos para subirlos y luego unirlos, y así obtendríamos el objeto en una vista cónica oblicua. Gracias.